Italia, andemo via. En un contexto marcado por la pobreza extrema, esa falta de horizontes razonables, tanto a nivel personal como familiar, el desentendimiento del sistema político respecto a la situación de la población más vulnerable, conforman algunas de las variables centrales que generaron un sentimiento de desesperanza que se extendía como una mancha de aceite por los diversos caseríos del arco norte italiano. La paupérrima dieta basada en el maíz y en las papas no era suficiente para cubrir las necesidades mínimas y las enfermedades más diversas proliferaban en todos los hogares. La pelagra, el cólera, el tifus eran muy comunes y el índice de mortalidad era altísimo, especialmente entre los niños. Basta con recorrer los libros parroquiales de nacimientos y defunciones para constatar que las mujeres parían una media de 10 hijos, de los cuales sobrevivían no más de 6 o 7. La esperanza de vida para un campesino del Véneto a mediados del siglo XIX no pasaba de 47 años, siendo, por ejemplo, hoy de 84 años. Es evidente que ante un contexto que empobrecía a las personas en todas sus dimensiones, la idea de emigrar se volvía irresistible, al tiempo que constituía un desafío que solo los más aptos lograban afrontar. De este modo, el bar del pueblo era el lugar donde, fuera del control moral del sacerdote y del patrón de turno, los campesinos podían compartir sus penas, y así lo expresaba el poeta veronés: Seradi alla ostaria, con un gran puño patú, sora la toda. Porca Italia, bastimia, andemo via. Las opciones más frecuentes fueron dos: emigrar temporalmente, buscando zonas y periodos de producción dentro de la misma Europa, asumiendo el formato de inmigrantes golondrinas. O bien, el segundo formato era arriesgarlo todo y partir hacia América. La primera opción estaba asociada al ciclo productivo agrícola. El perfil del inmigrante golondrina era de un hombre joven que se alejaba del hogar durante un periodo más o menos largo del año como mano de obra para las más diversas campañas de recolección de los frutos del campo. Este hecho indirectamente recargaba las tareas domésticas de las mujeres, que habiendo quedado en los caseríos debían asumir todo el peso de la crianza de los hijos, más el mantenimiento de las humildes parcelas familiares durante el tiempo en que duraba la ausencia del padre de familia y de los hijos mayores. De este modo, la mujer pasaba a ser una víctima más en esta búsqueda de soluciones más duraderas. Y ante tantas penurias, la inmigración definitiva fue la que se afianzó como casi la única opción capaz de procurar un proceso de dignificación real y duradero. La inmigración hacia América comenzó a generalizarse hacia el año 1870. Y los primeros en partir no fueron los más pobres, sino aquellos que podían pagar el coste de sus viajes. Eran por lo general pequeños propietarios que vendían cuanto tenían para conseguir las 200 o 300 liras necesarias para pagar el billete de la nave que les llevaría hasta América. Por otro lado, la dinámica social que se desprendía de todo este movimiento inmigratorio tenía consecuencias de calado no solo para quienes emigraban, sino también para quienes se quedaban en el terruño. De hecho, se dieron profundas transformaciones.
algunas positivas, otras no muy deseadas. Por un lado, la inmigración se convirtió en una especie de válvula de escape para una sociedad tensionada por la pobreza. Al haber menos personas que atender, la economía local se distendía. También el poder político se relajaba, se veía aliviado. Al mismo tiempo, la naciente clase obrera también bajaba en su lucha reivindicativa que llevaban adelante los sindicatos nacientes. La inmigración temporal generó también profundos cambios culturales, que no siempre eran bienvenidos. Estos inmigrantes temporales, al contactar con la realidad ciudadana y obrera de otros países, volvían a sus pequeños poblados cargados de ideas y de exigencias de cambio. Y esto ocasionó no poca preocupación moral a la Iglesia y político-económica a las clases dominantes. De alguna manera, estos contraluces del fenómeno inmigratorio dieron también lugar a posicionamientos de todo tipo. En algunos casos se acusaba a los empobrecidos campesinos que partían a tierras lejanas como si fueran traidores, desertores que abandonaban la patria cuando ésta más lo necesitaba. Y de hecho, el naciente proceso de industrialización se quedaba sin mano de obra, sin sus hombres y mujeres, quizás los más capacitados. El gobierno italiano se preguntaba entonces cómo actuar ante la fuga masiva de recursos humanos. En el año 1868, el primer ministro, Luigi Federico Menabrea, publicó una circular exigiendo a los que emigraban un contrato de trabajo en la tierra de acogida y también adecuados medios de subsistencia para la primera etapa de su reinserción en aquellos países. Eran exigencias duras y de no cubrir ambas no recibirían ese necesario pasaporte por parte del gobierno. En 1873 directamente se restringió el número de pasaportes y en 1883 el ministro del Interior obligó a los funcionarios a desalentar a los obreros y a los agricultores deseosos de emigrar bajo la amenaza de medidas disciplinares para los alcaldes que no hicieran esta labor. Y para escapar de estas exigencias estatales, muchos solicitaban pasaporte para un país europeo, vecino, o bien partían sin pasaporte alguno hacia Francia, Bélgica, Alemania, para una vez estando allí embarcar en sus puertos para dirigirse tranquilamente hacia América. En el año 1876 se editó en el diario La Plebe de Milán la respuesta de un grupo de campesinos lombardos al ministro Nicotera, autor de unas circular restrictivas sobre la inmigración. Le decían así: mírenos a la cara, señor varón, nuestros rostros pálidos y amarillentos, nuestras mejillas hundidas, ¿no acusan con su muda elocuencia nuestro cansancio y falta de nutrición? Nuestra vida es tan amarga que casi es la muerte. Cultivamos el trigo, pero no sabemos qué es el pan blanco. Cultivamos el vino, pero no lo bebemos. Criamos animales, pero jamás comemos carne. Vestimos harapos y habitamos en cuevas. Y con todo eso, ¿usted pretende que no emigremos? Hasta ahí la cita. Sin duda fueron muchas y de peso las razones en juego para romper la inercia natural que todos tenemos de arraigo al terruño y poder superar aquellas medidas disuasorias del gobierno. En esa policromía, cuyo denominador común siempre fue la pobreza, encontramos esos porqués de la aventura tan arriesgada, asumida por millones de familias. Así lo expresó también el prefecto de Vicenza en un informe elaborado en el año 1890. Y cito: a la emigración se abocan muchísimos campesinos, impulsados no tanto por la esperanza de hacerse ricos
en poco tiempo en América, sino por la imposibilidad de sostener mínimamente sus vidas en su patria, asumiendo así todo tipo de riesgos y sacrificios. Y cierro la cita, ¿no? Es que fue así para muchos pequeños poblados rurales. La inmigración en masa significó también casi la desaparición, ¿no? Y voy a otra cita de un historiador de época. Fue la población más capacitada, menos resignada, con un cierto patrimonio, la que emprendió una nueva vida, la que emigró, dando lugar a un proceso de empobrecimiento capilar de los recursos humanos y económicos de zonas de por sí empobrecidas, condicionando un proceso irreversible de abandono de las poblaciones rurales de montaña. Y ahí termina la cita. Ese incontenible deseo de progreso y humanización movilizó lo mejor de cada emigrante, desde el eje motivacional de la búsqueda de una vida más digna, y con la única arma del trabajo fueron capaces de ganar en humanización, de reencontrar los fundamentos ancestrales de la familia, y en no más de 3 generaciones estos inmigrantes dieron lugar a una cualificación personal y social insospechada. En el año 2008, Giorgio Napolitano, presidente de la República Italiana, entre los años 2006 y 2015, afirmó, y cito: por decenios la inmigración ha constituido una válvula de escape dadas las graves dificultades económicas y sociales de nuestro país. Los envíos de dinero de los inmigrantes han contribuido no poco al desarrollo de Italia. A menudo nuestros inmigrantes han tenido una vida difícil, de sacrificio y privaciones, pero la cultura del trabajo y sus valores les ha permitido integrarse en el tejido político, social y económico de los países que les acogieron. Ahí termino la cita del presidente. Es verdad, los valores de un pueblo que creía en su capacidad laboral, en la familia como eje central de su entrega, en la dignidad personal, en su fe también hecha bandera desde el sentido profundamente espiritual, pascual, de tantas renuncias, hicieron mejores personas a quienes emigraron y también a quienes se quedaron, protegiendo la naciente realidad de un Estado que surgía desde el convulso proceso de la unificación italiana. Esa misma Italia, que no los pudo contener en sus propias entrañas, supo más tarde tender lazos de cariño e intentó generar espacios de reencuentro para dar continuidad a una identidad muy particular, tejida en las relaciones, por cierto, no siempre fáciles, entre esa patria herida y las múltiples naciones que acogieron a sus hijos. Entre los documentos que he consultado en el Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana, en Roma, he encontrado un texto muy significativo, escrito en su momento por Giovanni Pascoli, en la ocasión de inaugurar el Comité Mantovano, perteneciente a la Società Dante Alighieri. Se trata de una emotiva llamada al amor por la madre patria, a quienes ya habían partido y a quienes se disponían a hacerlo. Dice así: no dejéis vuestra patria sin bendecirla. Si bien ella es muy pobre y por esta razón debéis buscar el pan y el trabajo en el extranjero y en ciudades remotas, lejos de vuestros pueblos y de vuestros seres queridos, no dejéis de amarla igualmente, con toda vuestra fuerza. ¿Quién reniega de su madre solamente porque es pobre y no tiene pan para darle? Amad a la patria que custodia las cenizas de vuestros padres, con sus glorias y con sus miserias, por su futuro, que aún será grande y luminoso. Cierro la cita. Fue así
partiendo como vénetos, lombardos, napolitanos, mantovanos, sicilianos, fuera de la propia tierra, los casi 30 millones de emigrados italianos, después de lograr sus sueños de progreso personal y familiar, se han ido redescubriendo como italianos, capaces de rehacer esos lazos emocionales con la tierra que les vio nacer y que un día tuvieron que abandonar. Aquella frase inicial, "Porca Italia, andemo via", se fue transformando en otra. "Cara patria mia, cara Italia, quanto mi hai mancato. Sogno di tornare un giorno a respirare le tue valli e le tue montagne".